Buenos días, hermanos. En este domingo por la mañana vamos a ver el texto de Génesis 1, la primera narrativa de la creación, el primer relato de la creación que encontramos en la Biblia, que va de Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta los tres primeros versículos del capítulo 2. Así que vamos a ver este texto, pero nos preguntamos en primer lugar por su importancia. ¿Vale? Es un texto tremendamente importante a pesar de la visión negativa que hoy se tiene en el mundo y en especial en el mundo occidental de este texto como un texto que no es relevante para la sociedad actual ni para las vidas de los seres humanos. Sin embargo, es un texto que es seguido por las tres principales religiones monoteístas del mundo. Si hablásemos a nivel de cantidad de personas que de alguna manera tienen este texto como referencia y que da visión a la creencia de Dios para ellos, estaríamos hablando de más de la mitad de la población mundial que tiene este texto como referencia. Hay casi unos 8.000 millones de habitantes en la Tierra y este texto es seguido por más o menos unos 4.500 personas. Si sumamos la estimación de personas en el cristianismo, en el islam y en el judaísmo. Así que sigue siendo un texto muy importante para muchas personas en el mundo. Para nosotros, los cristianos, es un texto enormemente importante porque además de la cantidad de gente que lo tiene y lo conoce, es un texto que entendemos que forma parte del mensaje de Dios para nosotros hoy, ¿no? Lo que los cristianos llamamos inspiración plenaria. Es decir, que Dios es el autor principal de este texto y que su mensaje es la palabra de Dios, lo que Dios quiere decirnos para nosotros hoy. Pero además es un texto que tiene una calidad literaria, es un producto elaborado y por lo tanto hay que tratarlo con respeto, tanto para el autor humano, principalmente Moisés, y lo que llamamos la autoría mosaica o la autoría esencial de Moisés. Es un texto, como decía, elaborado. Y es un texto que hay que darle importancia y que hay que estudiarlo y tratarlo como se merece. Está ubicado, como hemos dicho, en el primer libro de la Biblia. Es además la abertura del primer libro de la Biblia, del Génesis. Es también la abertura de la primera sección importante conocida como la Torá en el judaísmo o el Pentateuco. Y además es la entrada a la Biblia, a lo que conocemos como Antiguo y Nuevo Testamento. Por lo tanto, es una piedra fundamental este texto para comprender todo el relato de la Biblia y el mensaje de Dios. Tiene carácter fundacional, es decir, que trata de temas trascendentales para el ser humano, trascendentales para Israel en su momento, pero que también da respuesta a las preguntas de todo ser humano, ¿no? Y es por eso que el autor lo colocó aquí, en este lugar, como entrada. Y esperaríamos hallar respuestas a las preguntas más importantes o algunas de las preguntas más importantes que nos hacemos como seres humanos. Y es precisamente lo que encontramos. ¿Quién es Dios? Es una de las preguntas que responde, y bastante ampliamente, aunque no exhaustivamente, pero muy ampliamente, el texto de Génesis. ¿Cómo funciona este mundo? Es también una de las preguntas que responde este texto y que nos ayuda a pensar en cuáles son las funciones de este mundo. Y en tercer lugar es importante porque responde a la pregunta esencial de qué es el hombre y cuál es su papel y su propósito en este mundo. Así que estas tres preguntas las vamos a ver ahora de manera muy breve, muy rápida, que sirvan como principio para animarnos a estudiar el texto de una manera más profunda y a reflexionar sobre lo que tiene que decirnos este texto. Como texto elaborado, como texto meditado, como texto que proviene de parte de Dios, es un texto importante y encontraremos una estructura en el mismo. Génesis capítulo 1 al 2 3 tiene una estructura clara y se divide en dos partes. En primer lugar, el versículo 1 y 2 forman una unidad
y el resto, a partir del versículo 3 hasta el capítulo 2, versículo 3, forman otra unidad. La estructura de la segunda parte es la que conocemos como lo de los 7 días de la creación. Cada día o la estructura pues es un día de creación que se explica lo que sucede, que se evalúa y acto seguido pasa al siguiente acto de creación. Muy bien. Como, como narrativa, es una prosa, está escrito en prosa, no es poesía, es prosa hebrea, igual que todo el resto del capítulo Génesis, así que estamos delante de una narrativa, una historia que nos cuentan unos sucesos que han acontecido y de qué manera han acontecido. Eso sí, presenta una fuerza poética muy grande este texto, y es que esa estructura que hablábamos anteriormente le confiere ritmo al texto. ¿Vale? Y si lo leemos en alto y en especial pues en hebreo, vamos a notar esa repetición que le confiere un carácter especial a este texto. Y entonces el Señor dijo y fue hecho, fue la mañana y fue la tarde, el primer día, el día 1, el segundo día, el tercer día, etcétera, etcétera. Así que esta estructura marcada nos va a embellecer el texto y lo va a enmarcar de una manera comprensible también para nosotros. Muchas veces es importante también entender la estructura, el continente del mensaje, para poder entender lo que el autor quiere decirnos con este texto. Como texto elaborado, también encontramos muchos detalles importantes. No podemos mencionarlos todos, pero mencionaré algunos de ellos. En primer lugar, el primer versículo contiene 7 palabras en hebreo. Y el simbolismo del 7 es muy importante en el judaísmo. Simboliza perfección, simboliza algo completo, divinidad. Entonces, la primera sección, los versículos 1 y 2, contienen el número 7. Y todo el resto de los temas de la segunda sección también contiene el número 7. Y de distintas maneras. Primero son 7 días, pero también, por ejemplo, dice hasta 7 veces que la creación es buena. Así que estos detalles nos llaman la atención de que es un texto elaborado y es un texto importante que hay que dedicarle tiempo y valorarlo como se debe valorar. Y muchas veces perdemos el tiempo en otras cosas que son importantes, pero no nos hacen escuchar bien el mensaje de este texto. Muy bien, como decía, es un texto que es una narrativa y por lo tanto encontramos un personaje principal. El personaje principal de esta historia, de esta narración, es Dios. Dios es el personaje principal. El texto empieza en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y acaba hablándonos del mismo Dios. ¿Qué dice el versículo 3? Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Así que tanto el primer versículo como el último nos hablan del único autor principal, el único protagonista de esta historia es Dios. Y en una de sus funciones principales, que es la de crear, ¿no? Este texto nos habla de la creación, de Dios, qué es lo que ha hecho. Y ahora entraremos un poquito más en esto. Pero como narrativa tenemos un autor principal y sí que es una narrativa especial porque normalmente en la narrativa encontramos que el texto sucede un problema que parece irresoluble y al final se encuentra una solución que reconduce toda la historia. Ahora, en esta narrativa Dios es el personaje, Dios es el autor principal. Entonces, ¿qué problema tiene Dios? Evidentemente Dios no tiene ningún problema. Así que lo máximo que encontramos es que Dios está en un proceso de creación, de formar algo, de algo que necesita ser trabajado, que es el versículo 2, donde dice: la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Es decir, hay un estado de una situación que tiene que mejorarse, que tiene que trabajarse para llegar al resultado final de lo que Dios quiere hacer. Ese es el máximo problema, que no es un problema real para Dios, pero como narrativa pues nos presenta la situación que ha de cambiar o que ha de mejorarse. Muy bien.
Dicho estas breves pinceladas del texto, intentando remarcar la importancia de este texto para el día de hoy y la importancia de este texto para las personas, para los seres humanos en el día de hoy, porque conforman, nos dan una visión, nos presentan una visión del mundo, una cosmovisión de por qué estamos aquí y quién es Dios. Muy bien. Vamos ahora a contestar brevemente estas tres preguntas que surgen del texto. Hay muchas otras, como decía, pero vamos a ver estas tres preguntas que surgen del texto. En primer lugar, este texto está escrito para decirnos, para comunicarnos una verdad trascendental. ¿Quién es Dios? Y en primer lugar, vemos que Dios es una persona. Y esto es tremendamente importante. Dios no es una fuerza impersonal, Dios no es una energía, Dios no es el mundo en sí mismo, sino que Dios es una persona. Y las personas tienen unas características particulares. Y esto es lo que vemos en el texto. Dios habla, versículo 3. Podéis leer, no he leído todo el texto, podéis si queréis parar ahora la grabación y leer toda la narrativa de la creación. No la he leído para no ocupar más tiempo, pero si podéis pararlo ahora y podéis leer el texto. ¿Vale? Yo iré haciendo mención de algunos textos. Como decía, Dios es un ser personal, por lo tanto, Dios habla. Entonces dijo Dios, versículo 3, y Dios ve, y vio Dios, versículo 4. Dios hace, versículo 1, Dios crea, Dios separa, Dios reúne. Así que estos son actividades, acciones de un ser pensante con voluntad, con capacidad, con emociones, y además es un Dios que evalúa. En cada sección dice, y vio Dios que en cada día, excepto en el 2, dijo, y vio Dios que era bueno. Así que Dios tiene la capacidad de evaluar y de criticar una acción, de juzgarla para ver si es buena o es mala. Son todo elementos propios de una persona. Además, tiene la capacidad de comunicarse con sus seres. Habla a los animales que ha creado y habla también al ser humano que crea en el versículo, a partir del versículo 25. Así que Dios es una persona. Dios no es una cosa, Dios no es una energía, sino que es una persona que piensa, que actúa, que habla, que tiene capacidad de evaluar, que tiene dirección y que hace también lo que quiere, porque es Dios. Ahora, otro tema importante, otra característica importante de Dios, y hay muchas, no las vamos a ver todas. Pero aparte de que Dios es una persona, este texto nos dice que Dios es el creador. Es el que ha creado todas las cosas que vemos y en las cuales nos movemos y existimos. Todo esto lo ha creado Dios. Y es importante esto, aunque muchas veces nos parecerá obvio, pero esta idea siempre es una idea revolucionaria. ¿Por qué revolucionaria? Porque, en primer lugar, Dios es un Dios que crea solo. No hay nadie a su lado que esté creando con él, no hay nadie que se le oponga. Dios es un Dios único, ¿vale? Como dice el salmista, fuera de ti no hay otro Dios. Así que este texto nos presenta a Dios como un Dios único. Solo Él es el Dios creador, no necesita de nada ni de nadie para crear y mucho menos nadie tiene la osadía de oponerse a Dios. Así que Dios es creador. Esta es la explicación a por qué estamos en el mundo. ¿Qué es o cómo es el mundo? Es porque Dios lo ha creado así. Y esta no es una manera de hablar de justificar nuestra ignorancia, sino de entender el porqué de las cosas. Y el porqué de las cosas es porque Dios las ha creado de esta manera y con este propósito. Si hay un Dios creador, la implicación tremenda y obvia es que este Dios es el que nos va a decir, el que nos debería decir para qué existimos, cuál es nuestro propósito aquí y si le importamos o no le importamos, si tenemos o podemos tener una relación con él. Dios es el único creador, esta es la afirmación de la narrativa, por lo tanto es un pasaje importantísimo y actual para cada uno de nosotros, para todo ser humano.
Y como decía, es un pensamiento revolucionario, porque en el momento en que fue dado no había esta idea de que hay un solo Dios creador. Todas las demás cosmogonías o teogonías, relatos de la creación del mundo o de los dioses, o de la existencia de los dioses, no hablaban de un solo Dios creador, sino que todos crean en diferentes relatos, en oposición, en lucha con otras cosas, etcétera, etcétera. Pero un Dios único creador, que no hay nada que se le oponga, que solo está Él y que es distinto a lo creado. No forma parte de la creación, no sale de la materia, sino que es distinto a la materia. Él es el creador de la materia. Este relato es único y es revolucionario en todas las épocas. Lo fue en su momento, pero también es en el día de hoy, porque en el día de hoy se nos habla de que la materia es eterna. Esa es la gran la otra gran opción que nos dicen que hay en el mundo occidental para explicar nuestro mundo. La materia es eterna y se confiere a algo inerte características divinas. Pero este pensamiento de la que materia es eterna no es ni mucho menos revolucionario, porque ya estaba en aquel entonces. Ya hay distintos grupos culturales, distintas ideologías, distintas filosofías y distintas religiones que a lo largo de toda la historia han creado que el mundo es eterno y la materia es eterna. Pero la afirmación bíblica no es que la materia es eterna, sino que Dios es eterno y que es el único Dios que es distinto a la creación y que es el Dios de todo lo creado. Esta afirmación es revolucionaria, como decía, también en el día de hoy, porque nos habla de que sí hay un Dios que es el creador de todas las cosas y es la explicación de por qué todo tiene sentido en este mundo. Muy bien. Ahora hemos hablado de Dios como una persona, hemos hablado de Dios como creador y hemos hablado también de Dios como ser único. No hay nadie que se lo ponga en este texto y es algo que llama la atención, ¿vale? Las cosas no se crean por sí solas ni por muchos dioses, se crean porque hay un Dios personal que quiere crearlas y que las diseña para crearlas. Muy bien. ¿Quién es Dios? Esta es parte de la respuesta, hay mucho más en el texto, pero es un mensaje, como digo, vital e importante para escuchar todo ser humano en este mundo, que Dios es el creador de todas las cosas y que es personal. En segundo lugar, algo también importante que sale de este texto y que también solo apunto para que podamos explorarlo cada uno de nosotros en nuestra casa. ¿Cómo es este mundo? Y este texto se detiene a explicarnos cómo es este mundo en, digamos, dos papeles o dos características importantes. La primera característica que quiero destacar es la función. Dios no solo es el creador de las cosas, sino es el que además les da la función, el propósito a las cosas. Y lo hace de dos maneras. Primero, haciendo una descripción de para qué sirve algo. Y esto, por ejemplo, lo vemos en el versículo 14, cuando Dios crea las grandes lumbreras, el sol y la luna, y luego el ejército de los cielos, las estrellas. Dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones y para días y para años. Versículo 15, y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Así que en el caso, por ejemplo, del sol y la luna, lo que hace este texto, lo que hace Dios aquí, es decirnos que tienen un propósito y una función, que no están ahí porque sí, sino que Dios les ha dado una función característica que es vital para la vida. Es vital para que el ser humano pueda dormir, es vital para que el ser humano se pueda levantar, es vital para que pueda sembrar, para que pueda cosechar, para que las estaciones del año den vida a este mundo. Sin las estaciones, sin el sol y la luna, la existencia en la tierra sería imposible. Y es gracias a este Dios creador que ha pensado y ha diseñado las cosas de este modo que la vida en la tierra es posible. Necesitamos de el sol y la luna, necesitamos de las funciones de Dios, porque cuando Dios da función a algo, esa función tiene sentido y tiene propósito. Y esos propósitos, además, dice el texto constantemente que son buenos, que son provechosos, que son para bien. Muy bien. La otra cosa, bueno, también la otra manera que vemos la función es por el nombre. No solo da función, sino que además
nombra a las cosas. Y Dios es Señor, es el gobernador, es el soberano, es el que tiene dominio sobre las cosas. Y una de las maneras en que se ejerce este dominio, en que se ejerce esta autoridad, es por el hecho de nombrar a las cosas que son. ¿Vale? Y vio Dios que por ejemplo, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Las separa, les da función, las define. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Podía haberlas llamado de otra manera, pero las llamó día y las llamó noche. Así que el nombramiento de las cosas es una manera también de definir, de denominar algo y de darle sentido y de darle comprensión a la cosa que ha sido nombrada. Es decir, vemos en este pasaje un proceso, un trabajo de etiquetado de las cosas, igual que haríamos nosotros en nuestra habitación, en nuestro escritorio, con nuestros libros o con nuestras carpetas en el ordenador. Etiquetamos, las nombramos para que podamos saber qué son, qué contenido tienen y para qué sirven. Así que esto es lo que encontramos en este texto. El mundo es funcional y tiene propósito cada una de las cosas que Dios ha creado. Muchas veces, es verdad, no vamos a saber para qué son en esta tierra porque nuestro conocimiento es limitado, pero los propósitos de Dios son eternos, son buenos y Él sabe para qué funciona cada cosa en su debido lugar y en su debido momento. Muy bien, otra de las cosas que es importante que nos dice en este texto no solo es que todas las cosas tienen una función y un propósito, y es un propósito bueno, y es un propósito diseñado y es definido, en contra de la indefinición de las cosas, en contra de que las cosas pueden ser indefinidas o que las podemos nosotros redefinir como queramos, ¿no? Es una de las cosas que estamos haciendo como sociedad actual, redefinimos lo bueno y lo malo, cambiamos las cosas, sin embargo, hay un valor absoluto que es el dado por Dios a las cosas y las cuales las define. Y no está en la capacidad del ser humano, como se pretende, la capacidad de definir ciertas cosas. Muy bien. La otra cosa, como decías, los procesos. Importantísimo. Vemos que hay un proceso creador y que ese proceso es un proceso detallado. Es un proceso que se le da carácter, que se le da importancia. Cada día sigue un proceso determinado. Dios nombra, Dios crea, Dios hace, Dios pone, Dios forma. ¿Vale? Entonces, eso sucede y además sucede se forma tal y como Dios lo ha querido. En el proceso, por ejemplo, de la creación de los animales acuáticos y de las aves, cada uno según su género, ¿no? Y para que se llene. Así que es un proceso, no es un proceso rápido, no es simplemente, o al menos la impresión que da el texto, no es que simplemente Dios crea de la noche a la nada toda la existencia, sino que se dedica cada día a crear una cosa, a hacerlo con detalle, se toma su tiempo para hacerlo y además después de hacerlo, de constatar que lo que ha dicho se ha hecho, hay un proceso de evaluación. Como decíamos al principio, vio Dios que era bueno. Así que Dios da la orden, eso se cumple y después se evalúa. Y la evaluación del proceso indica la preocupación por Dios, para que lo que ha creado sea algo bueno. Dedica tiempo, dedica amor, dedica atención y preocupación para que todo surja según sus designios que son perfectos. Y este proceso es algo importante también porque es una manera de algo que vemos a nuestro alrededor. Las cosas requieren tiempo, las cosas requieren procesos, las cosas requieren que dediquemos atención y nos preocupemos por ellas. ¿Por qué la vida es como es? ¿No? ¿Por qué tenemos tanto tiempo para crecer? ¿No? ¿Por qué las etapas para niños son tan grandes? Podrían ser más pequeñas, ¿no? ¿O por qué hay etapas de sufrimiento que son tan grandes y tan complicadas, ¿no? Cada cosa tiene su proceso, su tiempo. Y todos los tiempos, en ese sentido, en las manos de Dios, son tiempos buenos. Es tan importante el día 1 en la creación como el día séptimo.
en el sentido de que sin el día 1 no vamos a llegar al día séptimo. Muchos de nosotros en la vida queremos saltarnos las etapas. Queremos pasar por alto, queremos llegar ya al final. Y muchas veces, encima, cuando creemos que las cosas no son como debieran ser, nos enfadamos con Dios. Y decimos, Señor, tú podrías hacerlo de esta manera, o tú podrías hacerlo de esta otra, o si yo fuese tú, este paso me lo saltaría, porque ¿para qué perder tiempo? No tiene sentido perder tiempo. Sin embargo, no vemos que Dios hace así las cosas. Todas las cosas tienen su proceso, tienen su etapa y su tiempo. Tanto para los aspectos de la vida más cotidianos como para toda la historia del mundo. ¿Por qué estoy yo en este preciso momento en la historia de la humanidad? ¿Te lo has preguntado? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no has nacido antes de la venida de Jesucristo? ¿Por qué no estamos viviendo o por qué no has nacido en otro momento de la etapa de la historia? Cada momento de la etapa de la historia es importante y Dios la ama y Dios la evalúa. No somos mejores por haber nacido en este momento de la historia que antes de la venida de Jesús o en otro momento de la historia más turbulento o más complicado. No somos mejores personas, no es porque somos más guapos ni porque nos lo merecemos más. Todo es porque Dios es el autor de la vida y es el autor de los procesos. Y ha querido que vivas en este momento por su gracia, por su soberana gracia. Es un momento para dar gracias a Dios por vivir donde vives, por existir en el tiempo en el que existes y bajo las circunstancias en las que tienes, mejores o peores. Pero todos y cada uno de los seres humanos que han sido creados a lo largo de la historia forman parte del propósito y del plan divinos. Y les ha sido dedicado por parte de Dios el mismo tiempo, el mismo amor, y serán evaluados en las circunstancias y las condiciones en las que viven, por un Dios de amor, de misericordia, pero también que cuida cada uno de los detalles. Muy bien, estas son algunas de las implicaciones de entender que Dios ama los procesos, que Dios está dentro de los procesos y que es importante cada etapa de la vida para poder llegar al siguiente punto, donde al final Dios quiere que estemos. Muy bien, así que es importante la función. El mundo tiene función, tiene diseño y ese diseño viene dado por Dios. Por lo tanto, es importante conocer la función y el diseño dados por Dios para saber cómo funciona este mundo y cuál es el propósito de las cosas en este mundo. En segundo lugar, el tema de los procesos es importante. Para Dios crea así, de esta manera, y por lo tanto para nosotros los procesos de nuestra vida y los procesos en los que vivimos deben ser importantes, debemos ser agradecidos con Dios, aunque no los entendamos y aunque a veces incluso sean muy difíciles de vivir. Pero Dios sabe para qué sirven. Y en tercer y último lugar, simplemente apuntar cuál es el propósito del hombre. Y evidentemente este texto dice muchísimo sobre el propósito del hombre. El hombre es el pináculo de la creación, es la parte final del proceso creador de Dios. Así que el hombre es la cúspide, el punto final, el punto más elevado en este sentido de la creación del ser humano. Por más elevado no significa que sea ni déspota ni que tenga el derecho a hacer el mal, ni mucho menos estando bajo la creación de Dios, sino que el proceso de creación de Dios, el ser humano cubre o tiene la parte o la etapa más principal. Y esto lo vemos por lo menos por tres cuestiones en el pasaje. En primer lugar, por la cantidad de texto dado al día de la creación del ser humano y en especial al ser humano. Es la parte de los días que más texto se le dedica, incluso más que el día séptimo. Requiere una explicación especial la creación del ser humano porque es un ser distinto, es un ser especial al resto de toda la creación. En segundo lugar, porque después de la creación del ser humano ya no hay más proceso creativo por parte de Dios, sino que Él descansa de esta obra, Él cesa de la obra de creación. Sigue trabajando en el mundo, preservando el mundo, pero ya ha creado todo lo que quería crear hasta este momento y lo ha hecho de esta manera. Así que el ser humano
se le dedica más tiempo, se le dedican más palabras y además es el proceso final de la creación. Pero además hay otras cosas en el texto que nos indican lo especial del ser humano. Y en o a destacar es el hecho de que es creado a imagen y semejanza de Dios. Y estas palabras son cruciales y son vitales. Hay mucho debate y ha habido mucho debate por intentar entender qué es exactamente a qué se refiere con imagen y semejanza de Dios y cuál es la característica que como seres humanos nos diferencia. Y entendiendo que muchas de las aportaciones son válidas y son complementarias, yo quiero resaltar las dos ideas que para mí están principalmente asociadas con el texto. Encontramos en el versículo 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dice, continúa, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo los reptiles. Es decir, ejerza dominio sobre todo lo que he creado hasta ahora. Así que la primera idea asociada a la imagen y semejanza es la idea de sojuzgar, es la idea de dominar, es la idea de ejercer el lugar de Dios en el mundo. Y esto tiene unas implicaciones tremendas, porque si el ser humano ha sido creado para ejercer dominio a la imagen de Dios, significa que tiene que ser tan bueno, tan cariñoso, tan lleno de misericordia, tan sabio, tan comprensible y tan justo como lo es Dios, o al menos intentarlo. Es decir, que Dios no va a dejar a un representante, a un ser vicario, a alguien que le representa en la tierra, que no le refleje bien. Y para eso Dios lo va a dotar de las características que necesita para hacer eso en lugar de Dios, como representante de Dios, no sin Dios, como representante suyo, en nombre suyo. Es decir, que en el ser humano se ha de reflejar la imagen de Dios, se ha de reflejar algo de Dios para que da orden, que da sentido, da cuidado y énfasis al mundo. Si hemos visto el cuidado del proceso creativo de Dios, cómo Dios crea todas las cosas y cómo las crea buenas, es evidente que el ser humano ha de representar este cuidado, este cariño, este amor por la creación de la misma manera que Dios lo ha hecho. Así que este ejercer dominio no es peyorativo. Después veremos que nos cuenta la caída y cómo el ser humano ha destrozado, se ha rebelado contra Dios y ha hecho de todos los propósitos de Dios algo, una aberración. Sin embargo, el propósito de Dios es que le represente y para ello lo dota de las características necesarias para hacerlo. Así que la imagen y semejanza de Dios refleja algo de Dios que es necesario para juzgar el mundo, para que el mundo sea tal y como Dios lo ha diseñado. Y para eso el ser humano tiene que ser distinto de todas las criaturas. Y aquí podríamos entrar en la espiritualidad, en ciertas habilidades, en muchas otras cosas que podríamos hablar que significa la imagen y semejanza. Pero tiene que estar o estar relacionado en el texto con la idea de dominio, con la idea de soberanía, que es una idea exclusiva y propia del ser de Dios. En segundo lugar, la imagen y semejanza, nos dice el siguiente versículo, dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Así que la imagen de Dios es reflejada en el ser humano por el hombre y por la mujer, por los dos al mismo tiempo. Y es la idea de complementariedad tan importante que hallamos en la Biblia. Y es que el ser humano está compuesto por hombre y por mujer. Estas dos características, este es hombre y esta mujer, forman parte de la imagen de Dios. Veremos, o explica en Génesis capítulo 2 que el uno sin el otro no pueden reflejar bien la imagen de Dios. Y en ese texto es lo que está afirmando. De qué manera el ser humano, el hombre y la mujer, reflejan a Dios. Y también podemos hablar largamente, pero solo quiero hacer notar que el hombre y la mujer reflejan a Dios en cuanto se relacionan en amor el uno con el otro. Y es que Dios es un ser trino, apuntado o inducido en el texto por la pluralidad, que algunos seguramente es majestática, el hagamos, ¿no? Algunos dicen que incluso le habla a los ángeles, pero está apuntada la pluralidad de Dios.
en el texto, y evidentemente desde el cristianismo conocemos que Dios es un Dios en tres personas y que la imagen de Dios tiene que verse bien reflejada al amarse y respetarse mutuamente. Toda la dignidad y el valor del ser humano como hombre y mujer vienen dadas por Dios mismo. Y es que Dios en las tres personas de la Trinidad se aman, se escuchan, se comprenden y viven en perfecta comunión. Y esa imagen del hombre y de la mujer viviendo en perfecta comunión, amándose y respetándose en los valores que Dios ha dado y en las normas que Dios ha dado, es parte de la imagen de Dios. Algo tremendamente grande y exaltado el poder amarse y respetarse. Y además esta imagen de Dios en el hombre y la mujer de amor, de comprensión y de unidad y de valor la reflejan con el resto de la creación. Y por lo tanto se relacionan con ella cuidándola, amándola y mostrando el amor de Dios. Así que estas dos ideas de imagen y semejanza están también en este texto. Y la sinergia con todo el mundo creado. El ser humano cuida de la creación de Dios, pero al mismo tiempo es dependiente de esa creación de Dios, sin la cual no puede vivir, como hemos dicho, sin el sol, sin la luz, sin el agua, sin la lluvia, sin los animales. El ser humano no podría beber, por lo tanto, es dependiente de la creación de Dios para la vida. Y el mayor o el gran problema que se comenta en el capítulo 3 es que el ser humano rompe esa dependencia de Dios y por lo tanto ya no es la imagen perfecta de Dios en este mundo. Ha sido tergiversado, ha sido corrompida la imagen de Dios y lo que hace muchas veces, como vemos en el día de hoy, no tiene nada que ver con lo que Dios hace. Es por eso que este pasaje nos apunta también a la persona de Jesucristo. Y es que Jesucristo es llamado en el Nuevo Testamento como el resplandor de Dios, la expresión exacta de su naturaleza. Es decir, la imagen de Dios es Cristo Jesús. Dios tiene que enviar a su propio Hijo en la persona de Jesucristo para que por fin este texto se cumpla. Y es que en Jesucristo está la verdadera imagen y semejanza de Dios. Una imagen que no puede ser representada con figuras, que no puede ser representada con esculturas ni con cosas talladas, porque es viva. Y Dios es un Dios vivo y la única imagen auténtica, con el sello auténtico de Dios, es la persona de Jesucristo. Y Jesucristo es el centro de toda la escritura y el propósito al que apunta también Génesis capítulo 1, porque Él es aquel que vive en dependencia y sometimiento perfectos a Dios. Él es aquel que representa a Dios de manera perfecta y adecuada con su mensaje, con su amor, con su cariño a toda la humanidad, y es Él el que va a sojuzgar toda la tierra, que la va a dominar y que el que va a hacer cuando Él venga de la tierra un mundo perfecto y lleno de la gloria de Dios. Esto es lo que esperamos en el cristianismo. Y esto es una pincelada de este gran capítulo, de esta gran historia, de esta gran narración de Génesis 1 del 2 al 3. Espero que sea de bendición y nos ayude a reflexionar sobre este texto.